Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Cuenta mi amigo, el cronista de la ciudad, Rafael L. Torre, al que ustedes conocerán, que escribe en El Faro de Vigo, con el que siempre es un honor que a uno le confundan, porque la verdad la similitud de los nombres y apellidos hace fácil la confusión. Cuenta mi amigo Rafael, que la primera Bienal de Arte de Pontevedra se celebró el año después de que Maciel ganara Eurovisión. Así que en el año 1969. Y fíjense, hasta hoy. Es verdad que después de una larga ausencia, porque hacía 15 años que no se celebraba la Bienal, que hoy ha regresado a Pontevedra y ha traído a la brújula a Pontevedra, y es una felicidad porque es la primera brújula que hago yo desde mi casa, lo cual siempre es pues algo muy, muy entrañable. Hoy la brújula se emite al aire libre. Bueno, hay un nordés que nos está complicando un poquito lo de los guiones y esperemos que no nos parta la crisma, pero hoy, como les digo, estamos aquí al aire en las Rías Baixas porque les hablamos desde Pontevedra. Precisamente venimos a hablar de la Bienal. Bueno, la Bienal tiene piezas absolutamente maravillosas. Antes hablábamos de la de Almudena Fernández Fariña, La flor de 6 pétalos. Hay gente a la que el arte contemporáneo no le gusta, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, aquí un lector que me dice que, bueno, hay alguna obra que es un poco complicada, ¿no?, de desentrañar, que parece casi como una entrevista de Carlos Alsina a Yolanda Díaz, que uno no sabe muy bien exactamente lo que quiere decir, ¿no? Pero el conjunto es verdaderamente imponente, es realmente extraordinario. Luego hablamos sobre la Bienal con el vicepresidente de la Diputación, con el presidente de la Diputación, luego vendrá también Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, y ahora, antes de nada, pues saludamos a todos los amigos de la radio que han venido aquí a acompañarnos, a hacernos compañía en este edificio castelao del Museo de Pontevedra. Muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero desde Pontevedra para el mundo, para todas las emisoras de Onda Cero y a través de la aplicación sin barreras internacionales. Bueno, todo el equipo de La Brújula se ha desplazado hoy en el tren. Hemos venido en tren. Y además ahora que van a prohibir ya los anuncios de avión si hay una alternativa sostenible. Ahora llamarle al tren alternativa sostenible va a haber que trabajarlo, ¿eh? Bueno, nosotros hemos tenido una buena experiencia hoy, ¿eh? Yo que me acuerdo de lo que era ir y venir en tren, la verdad es que está muy bien conectado ya. Pontevedra, bueno, hay algunos flecos todavía que nos faltan, hay algunas cartas que enviar ahí a Óscar Puente, pero se llega pronto, ¿eh? Menos de 4 horas. De hecho, nosotros hemos llegado, les diré, antes de tiempo, que me dan ganas de personarme yo mismo en el Ministerio de Transportes e indemnizar yo a Óscar Puente, al que hemos convenido en llamar el ministro Rabachol, por su locuacidad y su ligereza para meterse con la clientela. Tú sabes quién es Rabachol, ¿no? Porque en su época no había Twitter, que se llega a verlo. Sería un buen tuitero. En el camino a Galicia en tren se produce un cambio de ancho de vía, ¿eh? Por eso todavía no circulan trenes de compañías que no sean Renfe. Eso se espera para no menos de 5 años. Ni Wigo ni Irio, porque necesitan adaptar sus trenes. La responsable del mantenimiento es Adif, por mucho que a veces finge ignorarlo. Las compañías circulan por donde les dejan y por infraestructuras del Estado, cuyo mantenimiento es responsabilidad del Estado. De lo ridículo que es que traten de imputarle a Irio primero y luego a Wigo el origen de los caos ferroviarios, porque ya es la segunda compañía a la que la tratan como el chivo expiatorio del cierre o la suspensión de la línea de Madrid-Andalucía. Claro, más desternillante es lo del sabotaje. El gobierno ya ha tenido que reconocer otra vez que no ha habido ningún sabotaje en la línea Madrid-Andalucía. Sencillamente es que hay un punto negro, donde son frecuentes los problemas, donde los trenes no conectan con la catenaria y algunos se quedan ahí atrapados y sacarlos pues es un lío y a veces pues se tiene que suspender la circulación. Pero ustedes ya sabían que no había un sabotaje. Si Chesterton decía que el periodismo era esencialmente decir Lord Jones ha muerto a personas que no sabían que Lord Jones estaba vivo,
ahora hay una nueva formulación. O sea, ahora el periodismo es contar que no ha habido sabotaje a gente que ya sabía que no ha habido un sabotaje, porque la verdad es que es de las teorías menos creíbles de las que esboza este gobierno como forma de escapismo. Bueno, vamos con las noticias de la política. Mire, hay una gran expectación por saber qué cambios va a hacer Pedro Sánchez en su ejecutiva para resistir lo que pueda, atrincherado en la Moncloa y en Ferraz. Lo más morboso es el nombramiento del secretario de organización, y todo el mundo se pregunta quién será. Lo que yo no sé es cómo le sentará a quien nombre, porque claro, la forma de elegir secretario de organización de Pedro Sánchez, más que un casting, es una rueda de reconocimiento. O sea, desde que recuperó la Secretaría General del PSOE en 2017, primero nombró a José Luis Ábalos y luego a Santos Cerdán. Como director de Recursos Humanos, Pedro Sánchez no tiene igual. O sea, a quien llame ahora Pedro Sánchez para tan alta dignidad, no sé si debería enorgullecerse o preocuparse o incluso ofenderse. O sea, debería tener cuidado cuando se lo comunique, porque igual uno le contesta: yo, secretario de organización del PSOE, ¿pero por qué me ha tomado? Todo indica que será secretaria de organización, y nadie lo duda, porque la cultura afectivo-sexual de la anterior dirección del partido permite augurar un batacazo en el voto femenino, y esto ha sido dicho de forma todo lo elegantemente posible. El abogado de Santos Cerdán ha pedido que lo ponga en libertad, porque lleva ya unas cuantas noches durmiendo en Soto de Real, y mientras tanto sus presuntos compinches, que son José Luis Ábalos y Koldo García, porque a él el juez lo coloca en la cúspide de esta presunta trama criminal que alcanzó el corazón del partido y del gobierno, estos dos compinches siguen en la calle. El abogado no ceja en su empeño de convencer al juez de que todo es una conspiración contra su cliente, que no sé qué papel le concede al juez en toda esta conjura política, porque no suele ser una buena estrategia plantarte ante un juez y llamarle prevaricador a la cara. Y si lo que te ha llevado a la cárcel es una conspiración política y quien ha ordenado las diligencias es el juez, eso deja en muy mal lugar a quien te está juzgando. Hay otros secundarios en esta trama que yo creo que están adquiriendo un enorme interés. Veo a Ancho Alonso dos veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso. No sé si algunos tienen problemas, pero no ha sido el único. Nosotros también hablamos con más gente, pero Santos Cerdán ha sido un interlocutor muy importante para Euskal Herria Bildu. Bueno, así que si Santos Cerdán, tan importante para Euskal Herria Bildu, como dice Arnaldo Otegi, al que escuchaban, para Carlos Puigdemont, y en el fondo para la urdimbre de todos los pactos de investidura de Pedro Sánchez, era el arquitecto de los gobiernos de progreso. Si eso era Santos Cerdán, este Anchón López, que era el empresario propietario de Servinavar 2000 y el que le vendió el 45% de las participaciones de esta empresa al que entonces todavía no era, pero llegaría a ser secretario de organización del PSOE, este sería el aparejador. Dice Otegi que no tiene ningún reparo en reconocer que Santos Cerdán fue interlocutor de Bildu. Hombre, peores compañías ha frecuentado Otegi, porque por mucho mal que haya hecho Santos Cerdán, va a tener que esforzarse bastante para ser peor que algunas de las compañías de... Fíjense que en Bildu prospera un David Pla, que fue jefe, como le llaman, del aparato militar de ETA. Hombre, ya puede pasarse años Cerdán cobrando mordidas, que no va a ser peor que David Pla, ni que quienes cobraban el impuesto revolucionario, que ese sí que era una mordida criminal. Es que me acuerdo un día que Arnaldo Otegi, cuando se enteró del caso Errejón, le preguntaron, ¿no? Le dijeron, fíjense ustedes, ¿no? Este que parecía tan buen chico, ¿no? Íñigo Errejón, y las cosas que hacía. Y entonces Arnaldo Otegi, el tío colmado de cinismo, dice: la verdad es que cuesta pensar que estamos rodeados de monstruos, ¿no? Digo, hombre, Arnaldo, y tú me lo dices. Bueno, así que Anchón es el hombre que, gracias a sus relaciones con la política vasca, introdujo a Cerdán en las conversaciones con el PNV y con Bildu. Y aquí ocurre algo curioso, porque a quien se ve verdaderamente incómodo
es al PNV. Al PNV no le escucharon ustedes una formulación como la que acaba de hacer Arnaldo Otegi, que decía, bueno, yo no tengo ningún reparo en reconocer que sí, ha sido interlocutor con nosotros Santos Cerdán y que nos lo presentó el tal Anchón, pero sin embargo al PNV se le dice hasta la chapela cuando oye hablar de ciertos empresarios vascos y navarros. Miren, hoy ha querido contestar Aitor Esteban no solo a las preguntas que ayer le lanzó el líder de los populares vascos, Javier de Andrés, también a todos aquellos líderes populares que están acusando al Partido Nacionalista Vasco de haberse convertido en una prolongación del PSOE, de haber transigido con la corrupción del PSOE y de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, y además de unas relaciones un tanto peligrosas con algunos elementos que se van dibujando como muy importantes en esta trama. Aitor Esteban desde luego no ha contestado. En realidad lo que ha hecho es una invitación al Partido Popular a no hacerse daño. Pues llamémonos y ya lo arreglamos, ¿no? No los calificaría de desencuentros, yo diría que de ataques claros al Partido Nacionalista Vasco por parte del PP en los últimos 6 meses, ¿no? Bueno, ellos sabrán en lo que andan. Ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo, pero desde luego, evidentemente, el clima no es el más apropiado para hablar. Ahora bien, también le quiero decir una cosa clara. El Partido Nacionalista Vasco no responde a presiones ni de unos ni de otros. Bueno, y así es como Miguel Tellado, que ahora está destinado a nuevas funciones en el Partido Popular, otro gallego en la cúpula, concluye una ronda de llamadas y conversaciones que ya comenzó con muy pocas esperanzas de convencer a nadie. Ya ha recibido pues estas respuestas, ¿no?, del PNV, porque quienes podrían dejar caer a Sánchez desde luego no apoyarían a Feijóo, y Sánchez no va a convocar, una cuestión de confianza. Eso pueden darlo ustedes por descontado. Probablemente ya más aconsejado por asesores legales que por asesores políticos, ¿eh? Lo que más bien va a hacer Sánchez es presentar tal paquetón de medidas en su comité federal del fin de semana, tal colección de iniciativas, de reglamentos, de cortapisas, que parezca que hasta hoy robar en política era inevitable. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.